La revolución mitocondrial, parte 2, azul de metileno. Hoy vamos a hablar de esta molécula, que es una molécula muy interesante, que tiene muchos años y que en los últimos años ha recibido mucha atención por parte de investigaciones científicas. Antes de empezar, vamos a leer el descargo de responsabilidad. La información contenida en este vídeo solo tiene fines educativos. Ningún material del mismo pretende sustituir el consejo médico profesional ni dar diagnóstico o tratamiento alguno. No debe utilizar esta información como autodiagnóstico para tratar un problema de salud o enfermedad. Consulte siempre a su proveedor de atención médica. Bueno, una vez hecho esto, empezamos. Vamos a hacer un repaso de la parte 1. Aquí tenemos una imagen de la mitocondria. Si recordáis, de fuera adentro teníamos una membrana mitocondrial externa, que dijimos que era una membrana muy permeable debido a las porinas que tenía. Un espacio intermembrana con una composición similar al citosol, pero con un pH ligeramente más bajo debido a que estaba más protonada. Membrana mitocondrial interna con las crestas mitocondriales, y aquí dijimos que realizaban la función principal de tener los complejos de la cadena transportadora de electrones, la producción de ATP. También tenemos la membrana la matriz mitocondrial, donde se encuentran flotando tanto los ribosomas específicos mitocondriales como el ADN mitocondrial también específico, que recordemos que este ADN mitocondrial tenía unas características parecidas a bacterias. Era un ADN no asociado a histonas, ADN circular, que no formaba cromatina, y que se podía encontrar en un número variable de moléculas. Y luego los ribosomas, que eran ribosomas 70S en vez de 80S, que son los del núcleo celular. Bueno, aquí tenemos en la membrana mitocondrial interna, tenemos aquí un dibujo de lo que es la cadena transportadora de electrones. Recordemos que dijimos que estaba compuesto por 5 complejos, de los cuales los 4 primeros son directamente transportadores, y el quinto es la ATP sintasa, que es el que produce ATP. Los donantes de electrones, el NADH y el FADH, llegan al complejo 1 y complejo 2 respectivamente, y desde aquí empiezan el viaje de los electrones a lo largo de la cadena. De aquí pasan a la coenzima Q10, la forma reducida de su ubiquinona. Esta coenzima Q10 es importante y es muy característica porque se mueve a lo largo de la membrana mitocondrial transportando, es móvil y transporta el electrón de este complejo al complejo siguiente, que es el complejo 3. De aquí va a la citocromo C y por último terminamos en el complejo 4 de la mitocondria, que es la citocromo C oxidasa, que si recordáis dijimos que era el factor limitante de esta cadena de transportadores debido a que es el aceptor final de electrones. Es del último electrón, los electrones llegan al oxígeno y este oxígeno acaba reduciéndose a agua. Si este paso no se realizase correctamente, existe el riesgo de crear radicales libres, y eso puede degenerar la mitocondria. Tanto es así que en condiciones normales siempre se produce algo entre 0,4 y el 4% del oxígeno no es reducido completamente a agua y genera especies reactivas del oxígeno. Esto en principio no tiene por qué ser un problema, de hecho incluso tiene algún beneficio como señalizador, debido a que si tenemos bien la reserva de antioxidantes, esto es capaz de neutralizarlo sin problemas. Pero aquí si esto no es así es cuando nos vienen los problemas importantes. Bueno, ahora vamos a ver la disfunción mitocondrial. Si recordáis, se componía de varias cosas. Aquí lo he agrupado en 4 bloques principales. El primero, y uno de los más importantes, es la generación de alta cantidad de estrés oxidativo, especies reactivas del oxígeno, especies reactivas del nitrógeno. Y lo que hemos dicho antes, cuando supera la capacidad antioxidante de la mitocondria y de la célula, empieza a provocar problemas y daño celular importante. Deficiencia en la producción de energía, directamente porque tenemos una cadena transportadora de electrones disfuncional. Están alteradas también las dinámicas mitocondriales. Recordemos que la dinámica mitocondrial es el ciclo de vida de la mitocondria, donde la mitocondria se puede fusionar, se puede unir a varias mitocondrias, generar complejos más grandes, o se puede dividir. Y el paso de mitofagia, que es la degradación correcta de mitocondrias dañadas. Pues esto puede estar alterado y dar muchos problemas. Y también otra parte importante es la señalización proinflamatoria, toda la cascada de eventos proinflamatorios que produce cuando está desregulada. Esto lleva a la neuroinflamación, también debido al desequilibrio de calcio,
y esto puede llevar como última instancia a la muerte, a la apoptosis, a la muerte celular programada. Como hemos dicho al principio, en la introducción, es un campo de investigación que está en auge. El azul de metileno, si hacéis una búsqueda en PubMed, veréis que desde que se originó este medicamento, que es en 1891, el primer año donde se tienen datos es 1892, hasta la fecha actual, en los últimos años ha habido un aumento de estudios científicos relacionados con esto. El interés científico ha aumentado de forma muy acusada. Tanto es así que en 2023, como podemos ver aquí, se han hecho 2032 estudios relacionados con el azul de metileno. Esto mismo pasa con otra de las terapias que vamos a hablar en los siguientes capítulos, que es la fotobiomodulación, la terapia de luz, que desde su inicio hasta ahora ha tenido también un aumento considerable de estudios científicos que se han hecho, y si en vez de poner fotobiomodulación, que es un concepto nuevo, ponemos terapia de luz, vemos que la cantidad de estudios es muchísimo mayor. Bueno, vamos a hablar específicamente ya de esta molécula tan interesante que es el azul de metileno. Se sintetizó por primera vez en 1876 como tinte para la industria textil. Como origen era un tinte, de hecho se teñían los vaqueros, se teñían con azul de metileno. Pronto se descubrió que su utilidad para teñir muestras biológicas fue el siguiente paso. Se descubrió que tenía una afinidad muy alta por las mitocondrias y eso teñía tejidos densos con densidad alta de mitocondrias, como los tejidos neuronales. En 1891, Paul Ehrlich lo usa por primera vez para tratar la malaria, demostrando una alta eficacia. Tiene el honor de ser el primer medicamento sintético utilizado en medicina. 1891 es considerado el primer medicamento usado en medicina. Algo pues, muy curioso. Del azul de metileno derivan otros medicamentos como la hidroxicloroquina, porque podemos considerar el azul de metileno como el tatarabuelo de estos alimentos, ¿no? de estos medicamentos, perdón. Hidroxicloroquina, que se ha utilizado tanto durante la pandemia, algunos antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, así como antipsicóticos clásicos como la clorpromazina. Sus aplicaciones médicas clásicas son muy variadas. Se ha utilizado como antimicrobiano en altas dosis, procedimiento de diagnóstico, localización de estructuras en procedimientos quirúrgicos, tratamiento de la metahemoglobinemia, shock séptico, antídoto contra determinados venenos, encefalopatías, isquemia, infecciones de orina. Decir que en la metahemoglobinemia, las personas que tienen esta enfermedad de forma congénita toman azul de metileno de por vida. Lo están tomando siempre. Está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como medicamento esencial. La investigación actual está encontrando nuevas aplicaciones prometedoras para enfermedades neurodegenerativas, traumatismo cerebral, ictus, trastornos psiquiátricos, analgésicos, síndromes, vasopléjico, posquirúrgico, etc. Hay muchas más aplicaciones aparte de estas. Propiedades y mecanismo de acción. Bueno, aquí tenemos la molécula. Y tiene la principal propiedad y además es una propiedad única, es que tiene la capacidad de autooxidarse. Puede pasar de azul de metileno en forma reducida, que se denomina azul de metileno, que es transparente, a azul de metileno, es azul de metileno azul. Se oxida y se reduce de forma cíclica. Aquí podemos ver el proceso, dona un electrón y se oxida. Y esto a la inversa se puede producir también. Tiene efectos opuestos dependiendo de la dosis, es muy dosis dependiente. A bajas dosis, el azul de metileno puede aceptar y donar electrones de forma cíclica, que esto es lo que se busca en este tipo de terapias, estableciendo un ciclo de oxidación-reducción. Esto tiene también una capacidad antioxidante muy elevada. Y a dosis altas lo que tiende es a robar electrones de forma rígida, convirtiéndose en un agente oxidante muy potente. De ahí que sea un poderoso antimicrobiano, pero en dosis altas. Aquí vemos que en forma oxidada es azul y en forma reducida la azul de metileno es transparente. Aquí tenemos una imagen donde se puede ver el efecto que tiene el azul de metileno en la metahemoglobinemia. La metahemoglobinemia es un trastorno en el que la metahemoglobina tiene un ion férrico en vez de ion ferroso, que es lo que tendría que tener para ser funcional. Entonces ese ion férrico que está oxidado, el azul de metileno lo que consigue es reducirlo, dona un electrón y consigue reducirlo a Fe+2, recuperando la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno.
Bueno, propiedades y mecanismo de acción. Pues lo que hemos dicho antes, tiene una capacidad de autooxidarse, actúa como donante alternativo de electrones en la cadena transportadora de electrones y neutraliza las especies reactivas del oxígeno. Estas dos propiedades son las más importantes de largo del azul de metileno. Es un donante alternativo de la cadena transportadora de electrones. Propiedades antidepresivas y antipsicóticas, como un inhibidor de la monoamino oxidasa. Propiedades antiinflamatorias y vasomoduladoras, inhibición de las vías de óxido nitroso sintasa inducible o NF-kappa-beta, que llevan a la proliferación de citoquinas proinflamatorias. Pues esto tiene una capacidad de regulación de inhibición. Propiedades antioxidantes, como hemos dicho antes, neutraliza las especies reactivas del oxígeno. En altas dosis tiene propiedades antimicrobianas, que no es el objetivo en este caso, como hemos dicho antes también, sino que aquí lo que estamos valorando es la dosis, la capacidad terapéutica en bajas dosis. Sin embargo, esto sí que tiene un efecto en las vías urinarias aun estando en bajas dosis, debido a que a lo largo del ciclo, a lo largo del cuerpo, acaba pasando por los riñones y se acaba concentrando en la vejiga. Esta concentración en la vejiga es que hace que de forma relativa ahí esté más concentrado y sí que adquiera capacidad antimicrobiana. Entonces se utiliza, desde hace bastantes años, antes de la era de los antibióticos, se utilizaba como un poderoso antimicrobiano en las vías urinarias, para las infecciones de las vías urinarias, sobre todo en mujeres. Tiene alta afinidad por las mitocondrias, se acumula en tejidos con mayor demanda energética, cerebro, corazón, etc. Atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, tanto es así que en estudios se ha visto que en una hora hay una concentración 10 veces mayor en el cerebro que en la sangre, en solo una hora. Con lo cual podemos ver que atraviesa la barrera de forma muy clara. Se utiliza también como nootrópico, esto es que potencia el desempeño cognitivo, el desempeño de las funciones mentales, y es una molécula muy estable con una vida media entre 10 y 12 horas. Es tan estable que prácticamente no se metaboliza, entre el 90 y el 95, aquí he puesto 0,5, pero el 95% se expulsa por orina. Prácticamente todo lo que ingerimos se acaba expulsando. Y tiene por último un perfil de seguridad muy elevado, que esto es muy importante, con efectos secundarios muy leves o prácticamente inexistentes. Bueno, aquí tenemos una imagen de un estudio en el que podemos ver en una situación de disfunción cómo el efecto que tiene la cadena transportadora de electrones cuando no funciona correctamente. Aquí podemos ver cómo del complejo 1 y del complejo 3 salen unas líneas donde salen los electrones que están despareados, salen radicales libres, que esto al unirse al oxígeno forma nunca mejor dicho, los radicales libres, el superóxido y el resto de radicales libres. Esto lleva a la neurodegeneración y a el aumento de las citoquinas proinflamatorias y mediadores de la inflamación. Como hemos dicho antes, en situación normal, cuando es menor de un 4%, la reserva de antioxidantes, la superóxido dismutasa 2, el glutatión, etc., la reserva antioxidante de la célula y de la mitocondria puede lidiar con esto. Cuando es patológico y supera ampliamente el 4%, esto está superando la capacidad antioxidante y esto lleva a un daño oxidativo que empieza en las membranas mitocondriales. Esto, como hemos dicho, empieza la destrucción de la membrana mitocondrial interna, membrana mitocondrial externa, liberación del citocromo C y del ADN mitocondriales al citosol, y esto desencadena unas rutas de apoptosis, una ruta inflamatoria que lleva a la apoptosis. Pues esta imagen nos da qué es lo que hace el azul de metileno cuando se aplica para solucionar estos problemas. Entonces vemos que se produce un camino alternativo de electrones que pasan por el azul de metileno recoge el electrón que había quedado libre y lo vuelve a insertar, a meter en la cadena transportadora, pero ya pasado el complejo 3. Lo inserta directamente en el citocromo C. Esto es como una especie de puente, hace como un puenteo de esta cadena transportadora que en principio no está funcionando correctamente. Esto también lo que consigue es reequilibrar la reserva antioxidante de la mitocondria. Y en la citocromo C oxidasa lo que hace es una regulación al alza de este complejo proteico. Con el tiempo se acaba transcribiendo más citocromo C oxidasa y esto viene también debido a una regulación enzimática. Y como consecuencia de todo esto se potencia el consumo de oxígeno a la respiración celular.
Bueno, aquí tenemos una imagen de otro estudio de Francisco González Lima, que es uno de los principales investigadores en el campo del azul de metileno y de la fotobiomodulación, y os voy a traducir lo que pone aquí. Se dan dos intervenciones neuroprotectoras para mejorar la respiración mitocondrial. El azul de metileno, que es este lado de la izquierda, a baja dosis actúa como un ciclador exógeno de electrones, lo que hemos dicho antes del ciclador de electrones, impulsando el consumo de oxígeno molecular reducido a agua. La luz roja e infrarroja cercana, que es lo que veremos en el siguiente capítulo, de bajo nivel directamente energiza la citocromo C oxidasa, el complejo 4. Aquí actúa directamente, vía absorción de fotones, facilitando su actividad catalítica y llevando la regulación al alza de los niveles de citocromo C oxidasa. Estas intervenciones resultan en incrementos a largo plazo de la cantidad de citocromo C oxidasa mediante un proceso de inducción enzimática, lo que promueve el metabolismo de energía oxidativa y la supervivencia neuronal. Esto es algo muy importante. Bueno, vamos a ver cuáles son los efectos de neuroprotección que tiene el azul de metileno específicos. Esta imagen está sacada de otro estudio que aborda principalmente la función de neuroprotección. Bueno, suprime la disfunción mitocondrial, como podemos ver aquí en la izquierda, suprime la disfunción mitocondrial a través de la supresión o la reducción del estrés oxidativo, la reducción del fallo en el potencial de membrana mitocondrial y en el deterioro del complejo 4. Hace que el complejo 4 funcione mejor y lo regula al alza. Previene de esta manera la muerte neuronal, como podemos ver. Suprime también, como segundo efecto supresivo, suprime la gliosis, que es la migración y proliferación de glía a la zona dañada. Que esto tiene como consecuencia que disminuye también la neuroinflamación. Promueve el crecimiento de neuritas, axón y dendritas, y promueve la sinaptogénesis, la creación de nuevas conexiones. Estas dos cosas llevan a un aumento en la neurogénesis. Otro estudio habla sobre cómo puede el efecto analgésico que tiene el azul de metileno, cómo puede reducir el dolor, y bueno, ellos ponen tres ejemplos principales dependiendo de los tejidos. En el tejido vascular, el azul de metileno lo que hace es inhibe la óxido nitroso sintasa, que tiene una serie de cadenas en la que acaba inhibiendo o disminuyendo la vasodilatación excesiva. Sobre la inflamación lo que hace es inhibir la óxido nitroso sintasa inducible, que esto tiene un efecto directo sobre las sirtuinas. Las sirtuinas son unas deacetilasas dependientes de NAD, que lo que hacen es tienen una regulación sobre determinados genes, entre ellos la NF-kappa-beta y la P53, los genes de la NF-kappa-beta y P53, que son muy importantes porque estos tienen que ver con la inflamación, con la liberación de citoquinas proinflamatorias que llevan a la inflamación y en este caso la apoptosis. Esto relacionado con el sistema inmune, también lo que hace el azul de metileno, en este otro estudio podemos ver que tiene una capacidad de inhibir el inflamosoma, la activación cuando el inflamosoma está excesivamente activado. ¿Qué es el inflamosoma? Es un componente crítico del sistema inmune innato que media la activación de la caspasa 1 y de citoquinas proinflamatorias IL-1 y L18 en respuesta a infecciones microbianas y daño celular. Esto de por sí es algo bueno, pero cuando está en una situación excesiva o está desregulado puede ser muy perjudicial para las células. Desregulación del inflamosoma es responsable de múltiples enfermedades. La disfunción mitocondrial y la producción de especies reactivas del oxígeno y el daño lisosomal han demostrado ser desencadenantes de esta activación. El azul de metileno, el efecto que tiene es que atenúa esta activación, es modulador. Como conclusión dicen que el azul de metileno regula la activación del inflamosoma y la respuesta inflamatoria. Y por último, el efecto que tiene en las neuronas, en el tejido nervioso, es igual, hace una inhibición del óxido nitroso sintasa neuronal que tiene una serie de procesos que acaban excitando receptores del NMDA y otros. Pues esto lo que hace es calmarlo, es inhibirlo. Bueno, aquí tenemos otra imagen donde podemos ver la disfunción mitocondrial, ejemplos de lo que hace la disfunción mitocondrial en situaciones de neurodegeneración cuando envejeces. Estrés oxidativo, previene la disfunción mitocondrial. El estrés oxidativo, desequilibrios del calcio, lo que hemos dicho antes, igual. La cadena transportadora de electrones defectuosa,
sea, aumenta la disponibilidad de ATP de las células, la neuroinflamación, la alteración del tráfico mitocondrial, las redes mitocondriales y la alteración de las dinámicas mitocondriales de fusión y fisión. Esto, tanto la terapia de azul de metileno como la fotobiomodulación consiguen restablecer, dar neuroprotección y restablecer la eficacia de estas células, la función de estas células. Y por último, defectos en la mitofagia, el reciclado de mitocondrias. Bueno, vamos a hablar sobre las dosis terapéuticas, lo que se denomina el fenómeno de hormesis. En dosis sistémicas bajas se ha demostrado que entre 0,5 y 4 miligramos por kilo que estimulan la respiración mitocondrial en vivo son seguras y efectivas tanto en animales como en humanos. Esto en el estudio de Rojas de 2012 vieron que dosis entre 0,5 y 2, es un rango bastante amplio, son efectivas, seguras y efectivas tanto en animales como en humanos. Esto, en esta imagen podemos ver que estaríamos hablando de esta zona y es la zona hormética. Es una zona en la que, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos el mayor efecto con los menores efectos secundarios con la menor dosis posible. Pues estaría en esta franja. Esto da una respuesta bifásica, que es que a bajas dosis tiene un efecto y a dosis elevadas tiene el efecto contrario. En dosis intermedias apenas tiene efecto. Esto lo dice Francisco González Livas en este mismo estudio de antes. Y ¿por qué? Porque si aumentamos la dosis por encima de los 4 o los 5 miligramos por kilo, empezamos a tener, no solo no tiene ningún efecto, sino que empieza a tener perjuicio para el efecto que nosotros estamos buscando. De hecho, el tratamiento, cuando hacemos un tratamiento antimicrobiano, el tratamiento contra la malaria en África se utilizan entre 7 y 20 miligramos por kilo, pero se utiliza de forma puntual durante unos 3-4 días. Investigación en el tratamiento contra el cáncer. También se está utilizando y se está investigando sobre ello el azul de metileno como fotosensibilizador en la terapia fotodinámica. Este es uno de los estudios. Y esto funciona así. Utilizas un fotosensibilizador, el azul de metileno en este caso, que tiene muy bajos efectos secundarios y luz. Y esto lo que hace es aumentar de forma local las especies reactivas del oxígeno, el estrés oxidativo, y esto lleva a la destrucción de las células cancerígenas. Aquí podemos ver en la imagen que se administra el azul de metileno, esto se distribuye de forma sistémica por todo el cuerpo y aquí hacen un ataque directo sobre células tumorales y acaban destruyendo esas células tumorales. Decir que el azul de metileno tiene un pico de absorción de luz alrededor de 700 nanómetros, que está en la franja entre luz roja e infrarroja, y esto lo que lleva a que en este tipo de terapia se utilice valores aproximados cercanos a este pico de luz que tiene de absorción. Interés crecientes por sus propiedades antivirales, también es un potente antiviral, tanto utilizado solo como en combinación con luz, con la terapia fotodinámica, como hemos dicho. Se ha visto que tiene efectos sobre la hepatitis E, hepatitis C, sobre el coronavirus, la fiebre hemorrágica, tiene el virus Zika, SARS-CoV-2, se ha hecho mucha investigación en los últimos años, obviamente, el virus de la encefalitis japonesa, herpes, determinados tipos de herpes, COVID-19, etc. Hay una amplia investigación relacionada con sus propiedades antivirales. En relación con el SARS-CoV-2 he visto este estudio donde explica cuáles son los mecanismos directos que realiza el azul de metileno contra el virus SARS-CoV-2. Lo primero que hace es inhibir la unión de la proteína Spike con el receptor AC2, el receptor de angiotensina 2. Que es la puerta de entrada a la célula. Esto, si os acordáis, durante la pandemia se utilizó mucho la hidroxicloroquina junto con el zinc y con la citromicina para este efecto. La hidroxicloroquina es uno de los derivados del azul de metileno. El azul de metileno también aumenta el pH lisosomal, el pH de los lisosomas, bloqueando las hidrolasas dependientes de pH bajo. Esto lo veíamos en esta parte de aquí. También transporta el zinc a través de la membrana del virus, inactivando las RNA polimerasas que evitan la replicación del virus. Las RNA polimerasas son las que consiguen replicar el virus y de esta manera se inactiva. Esto es lo que he dicho antes el zinc más la citromicina más la hidroxicloroquina conseguían tener este efecto.
Bloquean la activación descontrolada de células inmunes, así como del inflamasoma, que desencadenan la tormenta de citoquinas, la famosa tormenta de citoquinas. Bueno, vamos a hablar, ya terminando, de las contraindicaciones y de los efectos adversos que tiene. El azul de metileno se utiliza en la versión del azul de metileno al 1% y tiene varios modos de administración: intravenosa, que es la más rápida, administración oral, en gotas, o rectal, que se han inventado supositorios de azul de metileno también. Es imprescindible, esto es muy importante, usar azul de metileno de grado farmacéutico, que tenga una pureza mayor al 95 y, si es posible, cuanto más alta, mejor. El azul de metileno de grado de laboratorio o grado industrial tiene un alto peligro de toxicidad por metales pesados. Cuando se hace la síntesis del azul de metileno, por una serie, yo esto no sé mucho sobre ello, parece ser que se producen metales pesados que tienen que estar correctamente filtrados. Entonces tiene que ser un grado farmacéutico. Dentro de las dosis terapéuticas de 0,5 y 4 miligramos, los efectos adversos son muy raros y se considera completamente segura por debajo de 2 miligramos por kilo. Esto es algo que está dicho así: se considera completamente segura por debajo de 2 miligramos por kilogramos. Aquí está la referencia. Y no se recomienda su uso en mujeres embarazadas, en neonatos, en personas con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto es un síndrome, una enfermedad rara, pero hay un peligro existente, un peligro potencial de anemia hemolítica. Y también hay que tener cuidado con las personas que están en tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina por el peligro de síndrome serotoninérgico, pero eso sí, con dosis, por lo que han visto, mayores a 5 miligramos por kilo. Esto, las citaciones que yo he revisado sobre el tema, principalmente lo que hablan es de casos de encefalopatía que se han producido en situaciones quirúrgicas, en paratiroidectomía, perdón. El caso, lo que hacían era, la paratiroides, para poder localizar las 4 paratiroides que están embebidas en la grasa subcutánea cerca de la tiroides, lo que hacen es teñir con el azul de metileno. Entonces aplican mucha cantidad de azul de metileno y esto, al parecer, es lo que ha desencadenado el síndrome serotoninérgico en estas personas. Bueno, vamos a hacer un repaso de las funciones principales. La primera y más importante es mayor producción de energía. Reduce la neuroinflamación, como hemos visto. Promueve la salud de las mitocondrias en general. Promueve la neuroprotección. Mejora la función cognitiva, actúa como nootrópico. Tiene un efecto analgésico tanto a nivel sistémico, a nivel vascular, como a nivel de la función inmune, de la inflamación inmune, como a nivel también a nivel cerebral. Previene el envejecimiento celular. Neutraliza los radicales libres, el estrés oxidativo. Esta es otra muy muy importante. Utiliza en terapia fotodinámica, entre otras cosas, contra el cáncer. Es un potente antiviral, incluso a dosis bajas. Es un antídoto, le llaman antídoto metabólico, contra venenos como el cianuro o el monóxido de carbono. Es un modulador del ánimo por sus propiedades, tiene propiedades también tiene antipsicóticas y antidepresivas. Y por último, estimula la neurogénesis. Estas son las funciones principales que tiene el azul de metileno. Y bueno, con esto hemos terminado. En el próximo capítulo hablaremos de la fotobiomodulación. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.